Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Hermano Alejandro. Bueno, hoy vamos a iniciar el último capítulo del Evangelio de Marcos. El domingo, el video que vimos, decía yo que tiene mucho que ver con la clase de este capítulo número 16. Cuando lo vayamos desarrollando, se van a dar cuenta que ya algunos aspectos de lo que vamos a tratar hoy lo vimos el domingo. Tal vez aquí vamos a tener un poquito más de algunas referencias que nos interesan para poder comprender lo que la Escritura dice. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen gráfico de lo que hemos estado viendo en las últimas sesiones, y vimos el proceso del juicio que se le hizo al Señor Jesús allí frente a Pilato, ¿no? Cuando lo llevaron, y ese fue el proceso judicial, el que importaba, porque era el que tenía valor, aunque no fue legal, ¿verdad? Era el juicio oficial. Luego de ahí sale el Señor condenado, lo llevan a azotarlo, y vimos cómo fue azotado. Después le ponen la cruz para llevarlo al monte Calvario. Finalmente, en el camino encuentran a un hombre llamado Simón de Cirene, que tiene que ayudarlo con la cruz, porque ya el Señor, las fuerzas le faltaban y ya era imposible que pudiera seguir caminando después del maltrato tan brutal que había recibido. Luego llegan al monte Calvario y él es crucificado. Todavía ahí él es injuriado y es escupido y todo. Finalmente él muere, y vimos que José de Arimatea va a pedir el cuerpo. Ahí tenemos una escena cuando están bajando de la cruz. Y hoy vamos a ver la parte de la resurrección, cuando él resucita, y ese es el tema que vamos a estar viendo en esta noche. Pues una parte, porque no nos va a dar tiempo. Vamos a ver cómo las mujeres llegaron a buscar al Señor y la piedra ya estaba movida, y qué es lo que la Biblia nos describe con relación a ese aspecto. Bueno, entonces entrando ya en el capítulo 16, versículo número 1, dice que cuando pasó el día de reposo, todos sabemos que el día de reposo empezaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Dice que ya había pasado el día de reposo, o sea, es sábado después de las 6 de la tarde. Dice que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, esa noche fueron a comprar especias aromáticas para ir en la madrugada del siguiente día, ir a ungir al Señor. Ese era un ritual que acostumbraban los judíos, y entonces estas mujeres se preparan esa noche para madrugar y poder ir al sepulcro y ungir el cuerpo del Señor. Aquí hay un resumen de las mujeres que siguieron a Jesús. Casi siempre estaban junto a él y le proveyeron de muchas cosas. Estaba María, su madre, estaba María llamada Magdalena, estaba Juana, que era la esposa de Chuza, que era una sierva de Herodes, estaba Susana también, estaba María, la madre de Santiago y José, estaba Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo,
y María, la esposa de Cleofas. La mayor parte de estas mujeres eran mujeres que estuvieron desde el principio del ministerio del Señor hasta el final y que le dieron un gran apoyo en su ministerio al Señor. Y no solo a él, sino que a los discípulos. Como ellas fueron a comprar los elementos para ungir el cuerpo del Señor, entre uno de ellos estaba la mirra. La mirra es una resina perfumada de los árboles de Arabia. Y la mirra se menciona como perfume 12 veces en el Antiguo Testamento, la mayoría en la literatura rabínica. También fue uno de los regalos traídos por los Reyes Magos al niño Jesús, al Señor, que lo describe Mateo en el capítulo 2, versículo 11. Pero la mirra posee un importante simbolismo. Primero dice que se utilizó en el aceite sagrado para ungir. Eso lo vemos en Mateo 2:11 también. Segundo, dice que era considerado como un regalo de reyes. También está Mateo 2:11. Tercero, fue usado para que Jesús lo bebiera en la cruz cuando se lo dieron mezclado con vinagre. Cuarto, fue usado para ungir a Jesús en su entierro. Eso está en Juan 19:39 y simbólicamente en Juan 11:2. Según las costumbres judías descritas en el Talmud. Y hay un ejemplo ahí de Beracot de la 53, dice. El aloe era una fragancia moderna. Se le relaciona con un perfume fragante. Eso lo podemos ver en Números 24:6, Salmos 45:8, Proverbios 7:17. El cantar de los cantares de Proverbios 7:17. Y los egipcios lo utilizaban mezclado con mirra para los procesos de embalsamiento. Y vemos que también Nicodemo compró grandes cantidades, dice que fueron como 100 libras de este componente, y con eso ungieron al Señor según Juan 19:39. Esta era también costumbre judías en el Talmud, está en Betzá. Versículo 2 dice, y muy de mañana, estas mujeres que dice el versículo 1, que habían ido a comprar las especies aromáticas, cuando ya amanece el día domingo, y aquí lo señala, el primer día de la semana, que es el domingo, ellas vinieron al sepulcro y llegaron muy temprano. Pero ya había salido el sol cuando ellas llegaron al sepulcro, quiere decir que madrugaron, hicieron todos los preparativos y se fueron al sepulcro a buscar al Señor. Y cuando iban camino al sepulcro, ellas decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era una piedra muy pesada, demasiado pesada. No era fácil que pocos hombres la movieran y además estaba sellada por la guardia romana y eso hacía más difícil que esa piedra se pudiera mover. Entonces, cuando ellas dicen, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahí lo que vemos es la fe en la resurrección de Jesús. No solo ha encontrado la fe en la resurrección de Jesús, no solo ha encontrado oposición en tiempos recientes, sino que los mismos discípulos fueron los primeros en mostrar una enorme resistencia a creer en ella, o sea, en la resurrección. Y solo después de ver las evidencias por sí mismos y de encontrarse en repetidas ocasiones con el mismo Señor Jesús ya resucitado, llegaron a creerlo. O sea, él ya había resucitado y teniendo evidencias no creían. O sea, había una incredulidad tremenda aún en los discípulos de que el Señor hubiera resucitado. Pero tristemente, dice, tenemos que admitir que ninguno de los discípulos tomó en serio las palabras de Jesús, ni en cuanto a su muerte, y mucho menos aún sobre su resurrección. Se recuerdan que estuvimos viendo que ellos discutían sobre quién iba a ser el primero, de que quién se iba a sentar a la derecha del trono del Señor, y ellos dejaron pasar desapercibido lo que el Señor les anunciaba de su muerte y su resurrección. Pues aquí se ve nuevamente que ellos no creen. Versículo 4 dice, pero cuando miraron, estas mujeres vieron removida la piedra, que era muy grande. O sea, ellas se asombraron, no creyeron que la piedra hubiera sido removida y han de haber tenido una serie de pensamientos de lo que había ocurrido, porque su sorpresa fue a esa hora de la madrugada que la piedra estaba removida. Entonces la pregunta es, ¿quién removió la gran piedra? Bueno, la Biblia nos va a decir quién fue. Según Mateo 28:2, parece que la piedra fue removida
de la apertura por un terremoto provocado por un ángel. Eso está en Lucas 24:4 y en Juan 20:12. Y la piedra se encontraba a un lado de la tumba. En aquel tiempo el robo de tumbas era algo muy común, dado el valor de las especies y otros objetos del rito funerario. La ubicación y el tipo de tumba, al igual el tamaño de la piedra, era una demostración de que pertenecía a un hombre rico. Y efectivamente, José de Arimatea era una persona de muchos recursos económicos. Sin embargo, cuando José de Arimatea le cede esa tumba al Señor, lo que se estaba sucediendo era que se estaba cumpliendo Isaías 53:9. O sea, José de Arimatea ni siquiera en algún momento se puso a pensar que el Señor lo iba a usar para el cumplimiento de este pasaje de Isaías. Versículo 5 dice: y cuando entraron en el sepulcro, las mujeres vieron a un joven sentado al lado derecho. Y este joven, dice, estaba cubierto de una ropa blanca y se espantaron. Quizás pensaron que era un ladrón, porque la sorpresa de ellas primero fue ver la piedra removida y la entrada a la tumba estaba al descubierto. Entonces entraron y al ver a este joven se espantaron. Es común que Mateo presenta siempre, casi siempre en sus casos, dos ejemplos. Presentó 2 demonios gadarenos, presentó 2 hombres ciegos en Jerusalén y otros casos. Pero en Lucas y en Juan aparecen 2 ángeles, en Lucas y en Juan, mientras que Marcos y Mateo solo tiene uno. En este caso, Mateo no menciona los 2 ángeles, sino que solo menciona uno. Los seres humanos siempre se sorprenden y asustan ante las manifestaciones físicas de los entes espirituales. Y eso lo vemos al leer diferentes textos de la Escritura. Cuando vieron apariciones, siempre la gente se asustaba, los judíos principalmente se asustaban de ver esas apariciones espirituales. Mateo nos explica que antes de que ellas llegaran, un ángel había estado ahí para remover la piedra, con tal energía celestial que se había estremecido la tierra. Eso lo vemos en Mateo 28, del 2 al 4. Dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Fíjense que este relato de Mateo es diferente al de Marcos, porque dice que las mujeres al entrar vieron a un joven vestido blanco al lado derecho sentado. Pero Mateo dice que el ángel estaba sentado en la piedra y la piedra estaba afuera. Quiere decir que las mujeres tuvieron que haber visto al ángel sentado afuera. Y entonces uno piensa que hay contradicción y no hay contradicción. Lo que pasa es que van a ver no solamente una llegada de las mujeres al sepulcro, sino que hubieron por lo menos 2 veces que llegaron. Entonces, en la primera vez es la que relata Marcos, que las mujeres entran y ven al ángel que está sentado a la derecha. En la segunda vez que ellas llegan, ya ven al ángel sentado sobre la piedra cuando la piedra está removida. Y entonces ahí van a llegar ya después los otros discípulos. El mensaje glorioso de la resurrección vino primeramente del cielo. O sea, si nos damos cuenta, la resurrección es confirmada primero por este ángel, antes de cualquier persona, antes de que ningún predicador de esta tierra llegase a hacerse eco de ello, de él. Bueno, siguiendo el versículo número 6, nos dice que este ángel les dijo a las mujeres: no os asustéis, porque el ángel se da cuenta que las mujeres están asustadas. No os asustéis. Y se entabla una conversación interesante aquí. Y sigue diciendo el ángel y les pregunta: ¿buscáis a Jesús Nazareno? Y les dice: el que fue crucificado. Y les anuncia: ha resucitado. El Señor ya lo había dicho. Ahora lo está diciendo el ángel. Sin embargo, las mujeres siguen incrédulas. No están creyendo lo que el ángel les está diciendo. Y él les está
le está ratificando ahí, les está confirmando que el Señor ya ha resucitado. Y le dice, no está aquí, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces ellas en ese momento van a ver que ahí están las vestiduras del Señor, la túnica, el turbante, todo estaba ahí, pero el cuerpo del Señor no estaba ahí. Si se dan cuenta, este ángel está hablando en un lenguaje que ellas están entendiendo. Y por eso es que decimos que cuando algunas personas, cuando hablan del famoso don de hablar en otras lenguas, dice que son lenguas angélicas. Pero aquí estamos viendo a un ángel que está hablando, no en ninguna lengua angélica, sino que está hablando en el idioma de ellas. La pregunta aquí era, ¿en qué lengua o idioma se comunicó el ángel con las mujeres? Obviamente que en hebreo, porque ellas entendían el hebreo. No hay ningún lenguaje angelical acá. Las mujeres se dieron cuenta de que ellas no habían sido las primeras en llegar a la tumba en aquella mañana. Creían que alguien más había llegado, alguna persona, pero era una manifestación espiritual. Seguramente lo primero que pensaron es que alguien había profanado un sepulcro, lo que no haría sino añadirles más tristeza y dolor. Yo agregaría aquí también no solo tristeza y dolor, sino que incredulidad. Luego, cuando miraron dentro, vieron a un ángel que inmediatamente comenzó a hablar con ellas, algo que les produjo mucho temor y espanto. Estaban espantadas y estaban atemorizadas oyendo lo que el ángel les estaba diciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con la resurrección de Jesús? Al enfrentarnos con los relatos de la resurrección de Jesús, tenemos que decidir entre dos opciones. La primera, si se trata del hecho más glorioso que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. O segundo, podemos decidir, por el contrario, creer que fue un fraude, de acuerdo con muchas religiones y muchas gentes que el día de hoy sigue negando la resurrección del Señor. Si Cristo ha resucitado de la forma en la que los evangelios lo describen, esto quiere decir que hay vida más allá de la muerte. Eso nos confirma la resurrección del Señor, que hay vida después de la muerte, porque también hay mucha gente que niega que haya vida después de la muerte y creen que la única vida es la que estamos viviendo en esta tierra. Y que Jesús es el único que ha logrado salir victorioso de la tumba y traer así esperanza para todos los creyentes. La resurrección viene a ser el pilar fundamental de la fe cristiana. ¿Por qué decimos esto? Porque no hay ningún otro líder de las muchas religiones que existen en el mundo que haya resucitado. Ni Mahoma, ni Buda, ni los Krishnas, ni toda esa gente, nadie de sus líderes han resucitado. Solo en la religión cristiana tenemos el único caso de resurrección y que es la de Jesús. Y por eso la resurrección es el pilar fundamental de la fe cristiana. Esto no lo pueden asegurar ninguna de las otras religiones. Y eso lo encontramos nosotros en 1 Corintios capítulo 15, lo que demuestra la aprobación divina hacia la vida y el sacrificio de Jesús. Si Cristo, nos dice Pablo en 1 Corintios 15, 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes han visto a Cristo resucitado? ¿Verdad que ninguno? ¿Y por qué creemos que Cristo sí resucitó? Si no lo hemos visto. La gente nos podría rebatir ese punto. Demuéstreme que Él resucitó, si usted lo ha visto. No lo hemos visto. Pero lo que sí tenemos son muchos testimonios de personas que dan evidencia de que lo vieron resucitado. Y al ser muchas personas, no queda ninguna duda de que estén mintiendo, porque si uno de ellos hubiera propagado esta noticia que Cristo había resucitado y nadie más lo hubiera visto que una persona, sería de dudar si esa persona no estaba mintiendo y estaba mencionando alguna leyenda. Pero cuando hay muchos testigos a quienes se apareció y todos coinciden en el hecho de que ratifican
que vieron y hablaron con Cristo en aquel tiempo, eso nos da a nosotros la seguridad, la certeza de que lo que la Biblia dice es cierto, porque si no hubiera habido más de alguien se hubiera levantado a negar lo que estaban diciendo algunos de los apóstoles, porque no solo fueron los apóstoles los que propagaron la noticia, sino que fueron muchas personas más. Porque alguien podría decir, bueno, los apóstoles se pusieron de acuerdo y ellos están diciendo que resucitó. Pero el Señor no se apareció solo a los apóstoles. Pablo nos enseña en 1 Corintios 15, del 3 al 6, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Pablo está diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y él está mencionando todo ese proceso de la muerte y resurrección del Señor que resucitó al tercer día, de acuerdo también a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, Pablo, cuando le escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, si él dice que él ha recibido lo que él que dice, porque primeramente es enseñado lo que así mismo recibí, y está diciendo que el Señor resucitó conforme a las Escrituras y que hubieron más de 500 hermanos quienes vieron al Señor resucitado, y dice, y viven aún. O sea, cualquiera que hubiera tenido duda de estos que vivían en ese tiempo, porque Pablo escribe esta carta más o menos entre los años 55 y 60 de nuestra era. Entonces, si alguien hubiera entrado en duda, hubieran ido a buscar a estos que vivían aún en esta época para preguntar si lo que Pablo estaba diciendo era cierto o era mentira. Y de hecho se cree que mucha gente así lo hizo. Fueron a preguntarle a los que vivían. Y uno de ellos fue Lucas, el doctor Lucas. Y lo vamos a ver más adelante. O sea, que las evidencias que deja la Biblia nos confirman que aunque nosotros no hemos visto físicamente al Señor resucitado, recibimos por fe el testimonio que las Escrituras dejan de no solo de los apóstoles, sino que estos testimonios de otras personas de que lo vieron resucitado. En ese caso, ignorar la resurrección de Cristo nos dejaría sin otra alternativa que esperar el fin de nuestros días sobre este mundo, sobreviviendo lo mejor que podamos. Si no, él no resucitó, entonces, como dice una parte de la Escritura, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero esa no es la realidad. O sea, el Señor sí resucitó y hay vida después de esta muerte. Si solo fuera eso, no podríamos entender cómo es que la mayoría de los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por defender algo que sabían que era falso. Si eso hubiera sido falso, los 12 apóstoles no hubieran defendido una mentira. Mucho menos estar dispuestos a morir por algo que era falso. Si hubieran negado rotundamente a dar sus vidas si hubieran sabido que estaban falsificando esta información. Además, ¿de dónde sacaron la valentía y el poder para enfrentarse a los dirigentes judíos que unos días antes habían crucificado a su maestro? Porque vemos que en el primer plano encontramos a Pedro enfrentando al Sanedrín y acusándolos de que ellos habían dado muerte al Señor, pero les dice también que el Señor a quien ellos habían matado había resucitado. Esto tampoco era normal, sobre todo si recordamos que desde el momento en que arrestaron a Jesús, todos ellos habían huido cobardemente y habían permanecido ocultos por miedo a los judíos, según dice Juan 20:19. Entonces hay que tener en cuenta también que esto es completamente incompatible con su vida posterior de heroísmo y martirio, hablando de los apóstoles. ¿Cómo puede ser que la mayoría de ellos murieran por predicar la resurrección de Jesús y que ni uno solo llegara a retractarse o a confesar que habían sido ellos quienes habían robado el cuerpo de Jesús y que todo era una gran mentira? No, eso no hubo un solo caso. Todos estuvieron de acuerdo porque todos tuvieron la oportunidad de estar frente a frente con el Señor y comieron juntamente con Él y lo tocaron y lo vieron hacer tantas cosas.
Entonces no podían ellos negar una realidad tan contundente. En fuerte contraste con este pesimismo existencial, nos encontramos con aquel grupo de hombres y mujeres que vieron a Jesús después de que resucitó. La ilusión y pasión con la que proclamaban el milagro de la resurrección resultaba contagioso. ¿Se trataba simplemente de una mentira inventada con el fin de perpetuar la memoria de Jesús? Por supuesto que no, porque era la experiencia real que ellos habían tenido. Entonces el versículo número 7 nos dice Marcos, dice, bueno, vamos a hacer un examen de diferentes evidencias de la resurrección. Dice, para tomar una decisión correcta acerca de la resurrección de Jesús, antes tendremos que examinar la evidencia histórica. ¿Se recuerdan que el domingo en el video que vimos se hizo mucho énfasis en esto de la evidencia histórica? Tenemos que examinar la evidencia histórica de la que disponemos. Los documentos en los que se relata la resurrección de Cristo fueron escritos por los apóstoles y sus colaboradores. Los documentos, o sea, los evangelios. Ahora bien, ¿son de fiar estos testimonios escritos por ellos, los evangelios? Es lo que la gente se preguntaría. Nosotros, obviamente, que en ningún momento estamos dudando de la realidad de la resurrección del Señor. Pero como estamos viendo evidencias históricas, dice que en el siglo XIX, un buen número de críticos hicieron grandes esfuerzos con la intención de demostrar que los evangelios fueron escritos a mediados del siglo II después de Cristo. Decir que los evangelios fueron escritos entre los años 100 y 200 de nuestra era es un error garrafal que se puede disolver inmediatamente. ¿Por qué? Porque los escritos tienen evidencias y Pablo dice que la epístola a los Corintios se escribió más o menos en el año 55. Quiere decir que después de que el Señor muere, más o menos entre los primeros 10 o 20 años siguientes, ya los evangelios estaban escritos, algunos de ellos. Entonces, no es posible que sea después de 100 o de 200 años, como dicen estos críticos que dicen que ellos descubrieron que fueron hasta el siglo II, unos 100 años después de que los acontecimientos hubieran tenido lugar, cuando la verdad de los hechos había quedado gravemente distorsionada por la leyenda y la imaginación. Si hubiera sido hasta el siglo II, los escritos hubieran sufrido una distorsión porque hubieran sido dañados o influenciados por leyendas y por la imaginación de las personas. Pero no, las escrituras fueron escritas mucho antes de lo que estos críticos señalan. Sin embargo, los grandes avances que la investigación moderna ha realizado en la determinación de la fecha y paternidad de estos escritos ha aplastado estas teorías, estableciendo una fecha extraordinariamente cercana a los hechos, remontándose en algunos casos a la primera década de la era cristiana, Por lo tanto, podemos estar seguros de que fueron escritos cuando muchos de los testigos oculares de la resurrección de Cristo todavía estaban vivos. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios, que ya lo leímos 3 del 5 al 6, escribió a los Corintios, decíamos, en el año 55 después de Cristo. Cuando Pablo escribió esta carta, muchos de los testigos de la resurrección todavía estaban vivos y se les podía consultar. Ahora bien, ¿cómo han respondido los críticos ante estas nuevas evidencias? Pues una vez que quedó demostrado que los documentos históricos fueron escritos por los testigos oculares de los hechos, volvieron a desarrollar nuevas teorías con la clara intención de negar la resurrección de Cristo. ¿Cuál será la intención de estos críticos de negar la resurrección de Cristo? Debe de haber algún objetivo muy importante para ellos, pero eso es querer tapar el sol con un dedo. Algunos de ellos no ocultan sus prejuicios al acercarse a la historia.
algo que claramente condiciona sus conclusiones. Se trata de personas que afirman que los milagros no existieron. Imagínense cuántos milagros hizo el Señor y ahora estas gentes, estos críticos dicen que esos milagros no existieron. Así que puesto que la resurrección de Jesús es un milagro, necesariamente tendría que ser falsa y ahí acaba toda su investigación, si eso fuera así. Pero realmente tiene una forma de pensar que no sé cómo han podido tener adeptos a sus estudios. Son gente de mente estrecha que se atreven a afirmar que no puede existir nada más que aquello que ellos pueden comprobar con sus sofisticados aparatos científicos. ¿Cómo van a poder ellos comprobar todos los milagros con aparatos científicos? Eso solamente puede ser a través del testimonio ocular de los que estuvieron ahí presentes, tanto de las personas que recibieron los milagros como de los que los vieron. Y nunca los milagros se hicieron en forma privada para las gentes. Siempre los milagros el Señor los hizo delante de multitudes, de miles de gentes. Por ejemplo, cuando Él les da de comer pan y pez a la gente, se habla de que eran por lo menos 15,000 personas. O sea, ahí hay 15,000 testigos que saben que ese milagro fue una realidad. Sin embargo, esta gente sigue encerrada en su forma de pensar. Tal actitud es muy prepotente y además no tiene en cuenta que la resurrección de Jesús se trata de un hecho histórico que ocurrió hace siglos y que por lo tanto no puede ser verificado con ningún aparato tecnológico de última generación, sino que tiene que ser investigado sobre la base de principios históricos. El tipo de cuestiones que nos debemos plantear son, por ejemplo, si hay certeza de que los testigos realmente vieron a Jesús resucitado, si los documentos que describen los hechos son fiables. Otros evitan la cuestión argumentando que aunque los relatos son muy antiguos y auténticos, sin embargo, el propósito de sus autores no era transmitirnos hechos históricos, mire qué ridículo, sino simplemente explicarnos algunas verdades, entre comillas, espirituales por medio de símbolos. O sea que para ellos todos los milagros son símbolos para transmitirnos unas verdades espirituales. Niegan la realidad. Así que nos dicen que no podemos fiarnos de todo lo que escribieron, porque muchas veces cuadraban sus relatos añadiendo otros detalles inventados por ellos mismos para conseguir el fin que se habían propuesto. Ese es el comentario de estos críticos. Veamos, por ejemplo, lo que dice el doctor Lucas, o sea, del Evangelio de Lucas, al comienzo de su Evangelio. Y mire qué interesante lo que escribe Lucas en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Mire, Lucas dice, entre nosotros, estas cosas han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Aquí está diciendo Lucas que está tomando el testimonio de los que vivieron esas experiencias con el Señor desde el principio. Desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mire, este es un testimonio bien interesante, bien contundente, que nos deja Lucas en su Evangelio en el capítulo 1, versículos 1 al 4, que yo no sé por qué estos críticos ignoran estos comentarios, estos testimonios. Cuando ellos hablan de la tumba vacía, después de estas breves consideraciones previas, vamos a centrar nuestra atención en lo que el texto bíblico nos dice acerca de la resurrección de Jesús. Marcos comienza su relato con estas palabras. Cuando pasó el día de reposo, con un poco de imaginación fácilmente podremos entender que aquel sábado tuvo que ser el día más oscuro en toda la vida de los discípulos. Cuando en la tarde del viernes Jesús murió en la cruz, todas sus esperanzas y sueños se deshicieron. Pero todos sabemos que toda la gente ahí en Jerusalén, vivieron 3 horas de oscuridad.
Y eso no es un invento, eso lo deja registrado la historia natural. Ellos quedaron desanimados, tristes y también asustados, porque hasta ese momento ellos seguían sin creer que el Señor iba a resucitar. A partir de ese momento, su mayor preocupación sería cómo volver nuevamente a la rutina de sus trabajos y ocupaciones, lo que pensaban los discípulos, buscando la forma de llenar de alguna manera el enorme vacío que Jesús había dejado en sus corazones y mentes. Después de haber estado 3 años junto al Señor, seguro que en esos momentos, cuando él muere y lo entierran, ninguno de ellos lograba pensar en el futuro con optimismo y alegría, sino todo lo contrario. La desesperación y la falta de significado les presionaban por todas partes. O sea, ellos estuvieron pasando una crisis en ese momento de que el Señor muere. Y creo que nosotros hubiéramos actuado igual. Pero las mujeres enfocaban el asunto de una manera diferente que los hombres. Algunas de ellas, o sea, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, se habían puesto de acuerdo para ir al sepulcro para terminar los ritos funerarios y ungir el cuerpo de Jesús, rindiéndole así su último homenaje de amor. Lucas nos dice que había también otras mujeres que fueron al sepulcro en esa mañana. Eso está en Lucas 24:10. Esto nos hace pensar que seguramente hubo varios grupos que fueron por separado con la intención de juntarse en el sepulcro. No fue una sola vez que fueron al sepulcro. Ahora bien, ¿qué ocurrió cuando llegaron ahí las mujeres? Pues para su sorpresa encontraron que el sepulcro estaba vacío y también se les apareció un ángel que les informó de que Jesús había resucitado. Por lo tanto, la primera evidencia de la resurrección de Jesús es que la tumba estaba vacía y sigue vacía hasta el día de hoy. Así lo han interpretado los críticos, que de diversas maneras han intentado explicar este hecho sin aceptar su carácter sobrenatural. Veamos algunas de sus sugerencias. Primero, ellos sugieren que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Si analizamos ese aspecto de que si los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, tenemos que ver que la custodia del cuerpo de Jesús estaba a cargo de Roma y de las principales autoridades judías. Ahora bien, cuando Jesús resucitó y salió triunfante de la tumba, la guardia romana no pudo hacer nada para impedirlo, sino que se fueron de aquel lugar huyendo a toda prisa, según dice Mateo 28, del 1 al 15. Ellos fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús. O sea, antes que las mujeres, fueron los guardias que estaban custodiando la tumba, porque cuando el Señor sale de la tumba, ellos lo vieron y asustados salieron huyendo y ellos fueron los primeros que vieron la resurrección de Jesús. Sin embargo, las autoridades judías compraron su silencio con una gran suma de dinero. Así que si alguien les preguntaba, decían lo que los judíos les habían mandado y les habían dicho que dijeran: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. En cualquier caso, este argumento se cae por su propio peso. Si estaban dormidos, ¿cómo supieron que habían sido los discípulos que habían robado el cuerpo de Jesús? Porque si estaban dormidos, no podían verlo. ¿Cómo iban a dar testimonio de que los discípulos hubieran sido los discípulos u otras personas? ¿Cómo iban a ver que habían llegado personas a robarse el cuerpo del Señor si estaban dormidos? Por eso decimos que este argumento se cae por su propio peso. ¿Cómo es posible que unos hombres pudieran retirar la gran piedra que tapaba la entrada del sepulcro sin que ninguno de los soldados escuchara nada? Ese es otro argumento que realmente estos críticos no lo consideran, y que es lógico pensar que al mover esa piedra tenía que haber habido ruido. Y además dice que no la movieron ningunos hombres, sino que se dio un terremoto. Y un terremoto siempre hace mucho ruido, hay un movimiento de la tierra y caen piedras en donde hay montañas, y entonces los soldados tuvieron que haberse dado cuenta de eso, o sea, no podía negarse eso. Otro detalle aún más sorprendente es que los supuestos ladrones se tomaron la molestia de quitar todos los vendajes del cuerpo de Jesús y dejarlos colocados ahí mismo con todo cuidado. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo, se lo hubieran llevado con todo el vendaje. No lo iban a desnudar y dejar todas las ropas ahí y llevárselo desnudo.
Nada de todo esto parece confirmar la teoría del robo. Por otro lado, el robo de las tumbas o su violación era un delito. Entonces, ¿por qué las autoridades judías no presentaron una denuncia ante Pilato para investigar el asunto y condenaran a los discípulos si los soldados están diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo? Entonces, estas autoridades debieron de haber presentado denuncia ante Pilato para que fueran investigados los discípulos, y porque era un delito, y entonces los hubieran metido presos, pero no hicieron nada. Estaba claro que ni los líderes judíos, ni tampoco a la Guardia Romana les convenía que se investigara este asunto, porque unos y otros tenían muchas cosas que ocultar. Además, como ya hemos señalado, los discípulos habían quedado completamente abatidos después de la muerte de Jesús y estaban escondidos por temor a las autoridades judías. En esas condiciones, no era razonable pensar que intentaran robar el cuerpo de Jesús, arriesgando para ello sus vidas. Hay que tener en cuenta también que eso es completamente incompatible con su vida posterior de heroísmo y martirio. ¿Cómo puede ser que la mayoría de ellos murieran por predicar la resurrección de Jesús y que ni uno solo llegara a retractarse o confesar que habían sido ellos quienes habían robado el cuerpo de Jesús y que todo era una gran mentira? También, o sea, era ilógico que los 12 estuvieran de acuerdo si ellos se hubieran robado el cuerpo y que nadie hubiera dicho, sí, nosotros nos robamos el cuerpo, ¿eh? Todo eso era ilógico, irrazonable, pero estos críticos están señalando eso. Segundo, como evidencias, las mujeres se equivocaron de sepulcro, porque ellos dicen estos críticos que las mujeres fueron a un sepulcro que no era donde habían enterrado a Jesús. Este argumento tampoco es digno de ser tenido en cuenta. ¿Por qué? Recordemos que además de las mujeres, también los discípulos fueron hasta el sepulcro en aquella mañana. Juan 20, del 1 al 10. ¿Acaso se equivocaron todos los que fueron ahí? Sería muy ridículo que las mujeres y los discípulos y todos que sabían dónde había sido enterrado el Señor hubieran ido a otro sepulcro. Las mujeres conocían bien el lugar donde Jesús había sido sepultado porque habían seguido a José de Arimatea y a Nicodemo, observando con mucho cuidado dónde lo colocaban, según Marcos 15:47. Pero en cualquier caso, si esto hubiera sido así, cuando los discípulos comenzaron a predicar la resurrección de Jesús en Jerusalén, los dirigentes judíos podrían haberlo desmentido mostrando la tumba verdadera y el cuerpo. Pues ese era otro argumento que ellos pudieran haber hecho los líderes judíos para decir que los discípulos estaban mintiendo y llevarlo a la gente a la verdadera tumba y mostrar el cuerpo. El ridículo para los discípulos habría sido mayúsculo si hubiera sido así. Y de esta manera sus opositores habrían logrado terminar con el movimiento cristiano cortándolo de raíz. Pero nada de esto era cierto, por lo que en la resurrección sí se confirmaba. Tercera evidencia, Cristo no estaba muerto cuando lo sepultaron. Sugieren estos críticos que fue sepultado vivo, tal vez desmayado, y que después se fue recuperando gradualmente hasta lograr salir de la tumba por sí mismo. Luego fue a buscar a sus discípulos, o sea que salió de la tumba, tuvo que haber movido la piedra de la tumba, los soldados lo tenían que haber visto, y cómo se iba a ir desnudo si las ropas estaban ahí, no se iba a ir desnudo. Dice, se fue a buscar a sus discípulos y se presentó ante ellos haciéndoles creer que había vencido a la muerte. Mire, esto sí que da risa, da cólera ver el argumento y la forma de pensar de estos críticos tan infantil. Evidentemente, los defensores de esta teoría tratan al Señor Jesucristo como un mentiroso y le hacen culpable de un fraude que dura hasta nuestros días. En este argumento no tienen en cuenta que el centurión romano, a cargo de la ejecución de Jesús, certificó su muerte después de que un soldado romano traspasara su costado con una lanza. Eso está en Marcos 15, 43, 45 y Juan 19, 33 a 34. Además, José de Arimatea y Nicodemo también comprobaron que estaba muerto, porque de otra manera no habrían preparado su cuerpo para su estancia permanente en el sepulcro. Los soldados que fueron a custodiar el sepulcro comprobaron previamente que Jesús estaba ahí y que estaba realmente muerto. O sea, eso de que estaba vivo y que se recuperó es otra farsa también. Hay que tener en cuenta además que las heridas que Jesús había recibido eran demasiado graves como para pensar que pudiera sobrevivir. Recordemos que los brutales azotes
todo el proceso de crucifixión al que fue sometido durante 6 horas, sus manos y sus pies traspasados por los clavos y la lanza que traspasó su costado. Imposible que él hubiera quedado vivo. No puede ser. Y además estuvo 3 días en un frío sepulcro, sin alimentos, sin atención médica, atado con lienzos. Una enorme piedra cerraba la tumba. ¿Y cómo se fue caminando a la ciudad sin que nadie lo viera? Son los críticos modernos quienes dudan de su muerte y su resurrección. Bueno, siguiendo con el versículo 7, dice, hablando el ángel siempre a las mujeres, les dijo, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis como os dijo. Miren, el ángel les está repitiendo las palabras que el Señor les había dicho a ellos. Pero llama la atención que el ángel les dice a las mujeres que le digan a sus discípulos, pero en especial a Pedro. ¿Por qué le tiene que decir a Pedro en especial que el Señor va delante de ellos a Galilea y que ahí lo van a ver como les dijo? ¿Por qué Pedro es señalado? Jesús especifica a Pedro probablemente para asegurarle que lo había perdonado. Recuérdense que a Pedro ya no le dio tiempo de pedirle perdón luego que el Señor es llevado a la cruz y él lo ha negado. Ya Pedro no tuvo oportunidad de hablar con él y Pedro lloró. ¿Se recuerdan cuando estuvo en la casa del sumo sacerdote? Luego que el Señor le da una mirada cuando él lo niega, Pedro salió de la casa y se puso a llorar y estaba arrepentido, pero ya no pudo hablar con Jesús. Entonces ahora el ángel le dice que le digan a Pedro, sin duda para reanimar a Pedro, para hacerle ver a Pedro que el Señor le ha perdonado ese pecado. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. O sea, ellas no contestaron nada, no le dijeron ni una sola palabra al ángel, sino que solamente oyeron y se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. O sea, en el camino se han de haber encontrado con mucha gente, pero a nadie le dijeron nada, sino que tenían que llegar a donde estaban los discípulos, porque iban espantadas, iban temblando, iban con mucho miedo por lo que habían visto. El Evangelio de Mateo añade que se fueron con temor y gran gozo, según Mateo 28:8. Y aunque puede parecer contradictorio, lo podemos entender sin dificultades. Era lógico que sus emociones estuvieran mezcladas. El gozo por el anuncio de la resurrección de su amado maestro se cruzaba con el temor reverente y la emoción por lo que el ángel les acababa de decir en el sepulcro. Es entendible que hubiera gozo. Su entusiasmo era demasiado grande como para detenerse a hablar con nadie en el camino. Ellas iban rápidas, como si tuvieran alas en los pies, en busca de los apóstoles para entregarles el mensaje recibido. De esta manera, las mujeres abandonaron el sepulcro en donde había sido colocado Jesús. Pero notemos también que aquí las mujeres llevan a cabo una función interesante. Son las primeras en predicar la resurrección de Cristo. Y tienen el privilegio de predicarle la resurrección de Cristo a los mismos discípulos, a los mismos apóstoles. O sea, ¿por qué no el ángel esperó cuando fue Pedro y Juan al sepulcro y haberles dicho a ellos esas palabras? Pero no se las dijo a las mujeres. O sea, aquí no hay casualidades. Y esto no es esto fue algo que no estaba previsto. O sea, el Señor usó a las mujeres para dejar también sentado en la Biblia el papel que la mujer puede jugar dentro del evangelio. Pasaron varios siglos sin que nadie se interesase por él. Y la razón la debemos encontrar en la resurrección. ¿Para qué ir a un sepulcro donde Jesús ya no estaba, máxime cuando habían tenido la ocasión de verlo a él en persona? Una pregunta interesante. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea, domingo por la mañana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Mire, Marcos hace esta referencia y da estos datos para distinguir que esta María era de quien el Señor había echado 7 demonios. Seguramente esta era la segunda vez que María Magdalena hacía ese recorrido al sepulcro.
llegó ese mismo domingo temprano al sepulcro y encontró al ángel sentado a la derecha. La segunda vez ya encontró al ángel afuera sentado sobre la piedra. ¿Por qué decimos esto? Porque Juan nos dice que en una ocasión previa solo había explicado a los discípulos que se habían llevado del sepulcro al Señor y que no sabía dónde lo habían puesto. O sea, en este caso, en la primera vez que María ya llega y va con los discípulos, les va a decir que se habían llevado el cuerpo del Señor y que no sabía dónde lo habían puesto. En la segunda ocasión, el Señor ya va a hablar con ella. Si en ese momento ya hubiera tenido lugar el encuentro con el Señor, por supuesto también lo habría incluido en su informe, por lo cual se explica que fueron 2 visitas las que ella hizo al sepulcro. Así que lo más probable es que fue en su segunda visita al sepulcro cuando Jesús se encontró con ella. Y aquí está Juan 21 que dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Miren lo que dice Juan acá. Es ese mismo domingo, pero dice que estaba oscuro. Fue de mañana siendo aún oscuro. Marcos nos dice que ya el sol había salido. Aquí te dice Juan que todavía estaba oscuro, no había salido el sol. Y entonces ella en ese primer viaje va y le dice a Simón que se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, porque el Señor hasta en la segunda visita es que se le aparece y le habla. Que resucitará en el día domingo, el primer día de la semana. El primer día de la semana, esto tiene cierta importancia. Todos sabemos que los judíos celebraban el sábado con una religiosidad extrema. Sin embargo, los primeros cristianos, que eran todos ellos judíos, hicieron del domingo su día más especial, algo que ha llegado hasta nuestro tiempo. ¿Cuál fue la causa de este cambio tan revolucionario? Pues esto se debió a que Jesús resucitó precisamente el domingo y ahí empezó todo. Jesús apareció a otras muchas personas durante 40 días. 40 días, miren, él se estuvo apareciendo, que estaba en la tierra entre su resurrección y su ascensión. Primero, aparece a las mujeres, Mateo. Aparece a María Magdalena. Aparece a Pedro. Aparece a Cleofas y a otra persona cuando iban hacia Emaús. Aparece a los apóstoles cuando no estuvo Tomás. Aparece a todos los apóstoles según Juan 20:26. Aparece a varios discípulos junto al mar de Tiberias. Aparece a los apóstoles en Galilea. Aparece a más de 500 hermanos. Aparece a Jacobo. Aparece a los apóstoles nuevamente cuando ascendió. Y por último, aparece a Pablo. Mire todas las apariciones, cómo estos críticos modernos quieren tapar el sol con un dedo con tantos testigos que dejan asentado esta verdad tan contundente de la resurrección del Señor. Muy bien, hermanos, se me ha llegado el tiempo. Nos vamos a quedar hasta aquí al versículo 9. Les voy a dejar el uso del micrófono por si tienen algunas preguntas, algunos comentarios o algunas dudas. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.